Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Hola amigo y amiga, aquí el Padre Jorge. ¿Sabes? ¿Te pasa a ti que nos damos cuenta, te das cuenta tú, que hoy tienes unos ciertos conocimientos, pero hay un montón de conocimientos que no tienes? Incluso aquella sabiduría que tú has acumulado, esos conocimientos, ya sea más teóricos o más humanos, más filosofía de vida, filosofía de cómo hago las cosas, cómo pienso, cómo actúo. ¿Por qué existen los retiros y los momentos de silencio en la vida humana? Bueno, porque constantemente hay que estar nosotros puliendo nuestra máquina, tendiendo o cuidando nuestro jardín, nuestra planta, la planta interior. Ese jardín que le pertenece al jardinero, que es Jesús. A mí me gusta mucho utilizar la imagen de Jesús como jardinero, y aún los conocimientos que ya tengo, no te pasa a ti, a mí sí me pasa que yo dejo que se oxiden, dejo que les entre, pues sí, el polvo, y constantemente, por ejemplo, nosotros los padres tenemos un retiro por mes, una renovación anual, o más bien semestral, y luego tenemos nuestros 8 días de silencio. ¿Pero para qué tanto rezar? Bueno, porque me doy cuenta año con año que se empolva mi alma. Yo me doy cuenta que nuevamente en los últimos días de mis 8 días en silencio vuelvo a recuperar el brillo que pierdo durante el año. Y como tú y yo somos muy parecidos, somos compañeros en este camino, el que está consagrado y el que está pues casado o soltero, pues somos compañeros en aquello de que la vida es una lucha, es una milicia, y parte de la lucha es que pierdo la finura de mi alma. Pues fíjate cómo aquí en el Evangelio de San Juan Jesús nos va a hablar de algo que me parece a mí que el mundo no nos lo predica mucho. Se predica mucho en el cristianismo, pero no en el mundo de todos los días, que es que el amor, la obediencia y la alegría suelen estar juntos. Yo diría que siempre están juntos incluso. Fíjate cómo Jesús habla de que el Padre lo ama a Él y con ese amor yo te amo a ti. Y luego me dice, permanece en mi amor. O sea, amor, mandamientos, dice aquí, si guardas mis mandamientos. Me estás amando, pero muchas veces no lo sentimos así. Y no lo sentimos así porque el mundo actual es muy de sensaciones, de emociones, de sentimientos. Y los sentimientos, bueno, tú y yo sabemos que cuando Adán y Eva, en el simbolismo de morder de esa manzana, lo primero que sucedió en ti y en mí, en todo ser humano después del pecado original, es que se oscurece la razón. Entonces, cuando estamos muy finitos, cuando tenemos este instrumento musical, perdóname que siga utilizando diferentes metáforas para los diferentes corazones que escuchan esto, pero cuando yo tengo bien afinado este violín, esta guitarra, pues suena y toca una melodía bella, pero si yo me descuido, y a veces me descuido aunque no quiera descuidarme, ya no toca la misma melodía. Entonces, sucede que cuando obramos mucho por lo que siento, y mucha gente obra como siente y no se da cuenta que está obrando no por esa facultad que nos dio Dios, a la cual Él quiere iluminar nuestro intelecto, nuestra razón, sino obramos porque, pues es que sentimos compasión, pero a veces puede estar nuestro sentido de compasión desajustado, desafinado. Hace poco, no te vayas a reír porque hay que tener compasión de esto, pero también hay que ver
en este hombre que yo voy a mencionar, digamos, como la figura nuestra, mía, en otro campo. Pero es una persona que me decía: Padre, yo he estado siendo fiel a mi esposa, pero la verdad es que no amo a estas personas. Es nada más como un escape, es como un desahogo, pero yo a la que amo es a mi esposa. O sea, ¿realmente está mal? ¿Qué está pasando aquí en esta persona? Pues él está queriendo decidir con sus pasiones, con sus instintos, con sus sentimientos. Entonces, claro, al yo hablar con esta persona le decía: oye, imagínate que esto pasara exactamente al revés, que ella te dijera: mira, pues es que yo cometí este error, fui infiel con esta persona, pero yo no lo amo a él. ¿Cómo sentirías tú? ¿Cuál es la enseñanza que el Evangelio hoy quiere venir a traer a mi alma, querido amigo y amiga? Que los sentimientos indican, pero no guían. En un caso como estos, ¿qué indican los sentimientos? Indican que tienes una capacidad para amar muy grande. O a lo mejor no es el caso, a lo mejor dirás: no, eso no es lo que indican. Lo que indican es que tienes, pues que siempre tenemos esa concupiscencia, el deseo de la carne, del mundo, del pecado, del poseer. Y entonces indican que tu corazón efectivamente está hecho para algo muy grande, pero que tienes que ser fiel. ¿A qué? A muchas cosas. ¿Obedecer a quién? Al amor que le profesaste a esta persona. A Dios, que te habla de las reglas. Te pone los 10 mandamientos, que son fórmulas de salud y de alegría. No son arruina fiestas. Y cuando no vemos las cosas así, nosotros estamos siendo como aquellos que dicen: no, pero es que yo no lo siento, y entonces por eso no ha de ser verdad. Y me gusta lo que dice un sacerdote que suele tener mucha influencia en los medios. Dice: mira, es que algo es bueno o es malo, así tú lo reconozcas, lo sientas o lo aceptes o no. Porque algo no está mal o no está bien porque yo lo sienta. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo. Los sentimientos nos indican que hay algo que yo tengo que descubrir, que hay algo que yo tengo que mejorar, que hay una inquietud en mí que tiene que ser llenada, pero no necesariamente en el modo en que lo estoy sintiendo. Y por eso Jesucristo nos dice: te he hablado de esto para que mi alegría esté en ti y tu alegría sea plena. Qué importante tomar en cuenta que si cada uno de nosotros, y seguramente lo hemos hecho porque somos pecadores, seguramente hemos fallado, pero a Dios le importa poco nuestro pasado si lo que estamos tratando de hacer es reenamorarnos de Él y sus mandamientos, su amor, su doctrina y nuestra fe. Y nuestra fe en Jesucristo es toda la Sagrada Escritura y todas las enseñanzas que tenemos por la tradición. Así que, querido amigo y amiga, quédate quizá con esta frase que repito por tercera vez: los sentimientos, no digo que los ignores, sí pueden indicarme algo, pero no pueden ser mi norte, no pueden ser mi capitán, no pueden ser mi guía. Mi guía es aquello que nos hace decir: soy hijo de Dios. Hijo de Dios porque fui hecho a su imagen y semejanza por mi razón, mi voluntad. Por esas dos facultades que, iluminadas por la luz de Cristo, del Espíritu Santo, por la luz de la virtud, por la luz de la bondad y de la verdad y de la belleza, me llegan a buen término. Yo soy el Padre Jorge Obregón y te invito a que reflexiones en esto, ponlo en oración, y a lo mejor hay algo que tú ahí con lo cual quieres permanecer en su amor, pero eso va a implicar empezar a hacer algo o dejar de hacer algo. Dios te bendiga.